Paz de Cristo, hermanos, un gusto poder volverles a saludar en esta tarde. El Señor ha puesto una alabanza en mi corazón y si la conoce, hermano o hermana, acompáñeme para alzar esta alabanza para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. La peña de Oreb. Gloria al Señor. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de mis amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a tomarla, es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Gloria al Señor. Paz de Cristo, hermanos, una muy buena noche, esperando que cada uno de ustedes se encuentre bien en la protección de nuestro Señor Jesucristo. Un cordial saludo desde la casa de su servidor. Y en este día jueves el Señor ha puesto esta palabra en mi corazón y quiero pedirles en el amor del Señor que abran sus Biblias y me acompañen al libro de Jeremías, capítulo 18, versículo 1 en adelante. La palabra del Señor dice así: Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: Levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Nuevamente el 6. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí, como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Querido hermano, hermana, amigo que me escucha mediante esta plataforma de YouTube, quiero pedir en el amor del Señor que hagamos una oración pidiendo a nuestro Señor Jesús que nos guíe con su palabra, que nos hable en esta noche, que podamos discernir esta palabra que ha puesto en Jeremías con el alfarero. Inclinemos nuestros rostros ahí donde se encuentra y acompáñeme en esta oración. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Padre amado, Señor Jesucristo, venimos a ti en esta noche, en este día, Señor, a pedirte, Señor, que tú nos hables con tu poder, con tu gracia, que nos des entendimiento,
que nos abras, Señor Jesús, el entendimiento para poder entender, Señor, tus palabras en esta tarde. Te pido, Padre Celestial, que bendigas a mis hermanos, hermanas que están escuchando este mensaje ahí en sus hogares, ahí donde se encuentran, Padre amado. Una bendición para cada uno de ellos, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces por cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre Celestial, en tu nombre, que sobre todo nombre pedimos esto. Amén. Querido hermano, el Señor nos ha estado moviendo en el libro de Jeremías, y ha sido algunas veces que hemos visitado este libro. En el primer capítulo leímos sobre Jeremías, el llamado de Jeremías, que aún siendo un niño el Señor lo constituyó como profeta de las naciones. Miramos la inseguridad de Jeremías en el momento que le dice: yo soy solo un niño, pero el Señor le da seguridad, le dice que está con él, que no tenga miedo, le recuerda que él está con él y que la palabra que el Señor le da a Jeremías va a ser pronta para ser ejecutada. Hemos visto que Jeremías traía esta palabra en tiempos de que Israel se había apartado de Jehová de los ejércitos, se había apartado del Dios Todopoderoso y estaba buscando o adorando, a dioses ajenos. Había adquirido costumbres Israel en las cuales ofendían, y es una abominación lo que estaban haciendo hacia Jehová de los ejércitos. Y después en el capítulo 2 miramos que trae un reproche para Israel y le dice: dos cosas ha hecho mi pueblo. Me han dejado a mí, que soy la fuente de agua viva, y se han hecho para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y el Señor nos hablaba en ese tiempo. Mirábamos que el agua viva era algo que el Señor puso en ese tiempo, pero también hace referente en el Nuevo Testamento con el Señor Jesucristo, que Él declara ahí en el tiempo de la recordación, cuando salía Israel de Egipto, de la esclavitud, en la fiesta de los tabernáculos, hablábamos hace un tiempo, y Jesús se paraba a mitad de la plaza y decía: yo soy esa fuente de agua viva, el que tenga sed venga y beba y no volverá a tener sed. El Señor habla y toma este referente del Antiguo Testamento y lo pone en el Nuevo Testamento y dice: yo soy esa fuente de agua viva, el que viene a mí será lleno, será satisfecho de esta agua viva que es el Señor Jesucristo, es Jehová de los ejércitos. Y lo miramos y comparamos esto que fue establecido desde el Antiguo Testamento con Moisés. Pero también miramos, querido hermano, hermana, de que esto del agua viva era el poder del Espíritu Santo, y el Señor lo hace referente también en el Nuevo Testamento, donde el agua viva es el poder del Espíritu Santo. Hablábamos sobre esto que sucedió en el libro de Hechos, este hecho histórico donde Pedro se reúne con la iglesia. Y muchas personas se reúnen y Pedro habla y le dice: arrepiéntase y bautícese cada uno de vosotros en el nombre poderoso de Cristo Jesús, para que reciban el perdón de sus pecados y recibiréis, dice, el don del Espíritu Santo. En el libro de Hechos 2:38 nos habla sobre esto, de que vamos a recibir este poder, es más, en un momento determinado el Señor Jesucristo les dijo: no salgan de Jerusalén. Si miramos el capítulo 2, el capítulo 1, miramos en los principios, miramos que la iglesia estaba reunida en el aposento alto. Estaban esperando, porque hubo un mandamiento de Jesucristo que digan: no salgan de Jerusalén hasta que sean investidos con el poder de lo alto. Y la iglesia se encontraba reunida en este aposento alto y recibieron el poder. Recibieron el poder del Espíritu Santo. Hablábamos sobre esto, pero ¿por qué llegamos a este tema, hermano, hermana? Porque en un momento determinado también topamos el tema de nuestra naturaleza. Y Primera de Tesalonicenses 5:23 nos habla y nos dice de que somos cuerpo, que somos alma y que somos espíritu.
Y yo sé que usted recuerda que hablábamos que el cuerpo regresa a la tierra, el espíritu regresa a Dios, pero el alma es la pregunta: ¿a dónde vamos? ¿En dónde nos vamos a encontrar cuando esto se termine? Esta realidad que usted y yo estamos viviendo en este momento, este lugar que estamos aquí en la tierra, con todo lo que está sucediendo, ¿a dónde va a ir nuestra alma? Es una pregunta que nos debe preocupar. Y hablamos sobre el reino de los cielos y hablamos sobre el reino del infierno. Y déjame decirle, el reino del infierno no fue hecho para el ser humano. No es que el Señor hizo o creó o permitió que se hiciera un lugar de castigo. No es para el ser humano. La intención de Jehová de los ejércitos, de Dios Todopoderoso, jamás fue esa. Fue tener comunión eternamente con Él. Y es por eso que el alma es eterna. Pero hablamos de que hay un reino de los cielos, en esta tierra, en esta vida y en la venidera. Y vamos a topar eso con la ayuda del Señor en adelante. Pero en la escritura que acabamos de mirar, en Jeremías 18, miramos que llega palabra de Jehová a Jeremías y le dice: Jeremías, levántate. Levántate y llénate a la casa del alfarero, porque ahí oirás mis palabras. Levántate, Jeremías. Y Jeremías tuvo que ser obediente y tuvo que levantarse, tuvo que salir, tuvo que ir a mirar lo que hacía el alfarero. Y yo sé que tal vez de mi generación usted sabe lo que es un alfarero. En mi país tenemos muchas artesanías y se usa mucho lo que es el barro. Yo sé que en México también, yo sé que en Centroamérica también, tal vez la nueva generación no sepa qué es eso, pero el alfarero tiene que tomar el barro y ponerlo en una mesa con una rueda y tiene que tener un pedal y pone un barro encima de esta mesa y tiene que mover su pie para que la rueda empiece a circular, ya sea de izquierda a derecha o derecha a izquierda, dependiendo cómo sea la máquina que utiliza el alfarero, y comienza a dar forma con sus manos este pedazo de barro que tiene que ponerlo con agua, con tierra y con otros materiales para que tenga una forma, para que se empiece a solidificar y empiece a darle forma con sus manos. Y Jeremías tuvo que ir a esta casa del alfarero. Y dice Jeremías que en ese momento que él entró, que él estuvo, que estaba observando a este alfarero, que la vasija que estaba haciendo con sus manos se echó a perder. Y lo que hizo el alfarero es que hizo otra nueva, como le parecía. Pero esa se echó a perder. Y el alfarero hizo otra. Y la ilustración que toma el Señor en esta escritura es que dice: ¿yo no podré hacer lo mismo, Jeremías, como ha hecho el alfarero? Dice: así como el barro es para el alfarero, así sois vosotros, casa de Israel, en mis manos. Y tenemos que tener conciencia. Y yo sé de lo que estoy diciendo, nosotros tenemos, yo lo hablo por mí, por mi experiencia humana, tenemos un concepto de que somos eternos, de que el tiempo no pasa, de que siempre vamos a estar aquí, pero no lo es así. Llega un momento determinado. El reloj que tenemos en su teléfono, que lleva con usted, no solamente marca el tiempo, sino que marca un tiempo determinado que nosotros también vamos a partir. Y miramos en el principio, miramos en Génesis, que el Señor nos formó un cuerpo. Así dice la palabra del Señor. Miramos en Génesis que formó al hombre y de ahí dio soplo de vida y llegó a ser una alma viviente. Pero este pensar que nosotros tenemos de que siempre vamos a estar aquí es porque el Señor, la intención del Señor fue tener comunión con nosotros desde el principio. Nosotros nos alejamos por el pecado y hay una separación. Si miramos el libro de Génesis, dice que hubo una separación. Mi espíritu no estará para siempre con el hombre. Así dice Jehová de los ejércitos. Y se separó. Y llegamos a este punto donde el pueblo de Israel estaba en pecado,
Gran pecado tuvo el pueblo de Israel. Empezó a adorar a imágenes. Hubo la idolatría. Empezó a apartarse de Jehová de los ejércitos. Y dijo, voy a tener que hacer esto de nuevo. Y gran castigo cayó en el pueblo de Jerusalén, el pueblo de Israel. Asustaos los cielos, dice el Señor en el capítulo 2, versículo 9. Asustaos cielos y tierra. Y en esta tarde el Señor nos habla. Y yo quiero darle a entender, hermano, de que el cuerpo que nosotros llevamos es una vasija que el Señor ha construido. Desde el principio, desde Génesis. Y ha habido una separación del hombre con Dios. Pero ha llegado el tiempo de la gracia. Después de que terminó el último profeta en el Antiguo Testamento, hubo 400 años de silencio. Y el pueblo de Israel estaba esperando al Mesías. Y déjeme decir, el Mesías vino. Y su nombre es Jesucristo. Y en el momento que vino Jesucristo, abrió una puerta de la gracia. Y el Señor nos dijo hace un tiempo atrás que Él es la fuente de vida, que Él es el río de vida. Pero estas vasijas están vacías si no estamos en Él. Estas vasijas de barro, que somos usted y que soy yo, están vacías sin el Señor. Y es por eso que existe en nosotros un vacío, aunque tengamos muchos éxitos. Podemos tener éxitos en el estudio, podemos tener éxitos en los negocios, podemos tener éxito en lo emocional, en lo social. Pero al final del día hay un vacío. Y ese vacío nada lo puede llenar, sino solamente Jesucristo, solamente Dios. Nadie lo puede llenar, solamente Él, porque Él es el alfarero y estamos en sus manos. Pero debemos levantarnos y debemos irnos a la casa del alfarero, porque hay algo que el Señor ha permitido en estos tiempos, y es el libre albedrío. Sí, usted es libre, yo soy libre de decidir. Y es por eso que mira todo lo que miramos en la actualidad. Acabamos de leer hace un tiempo atrás que decía, levantas una piedra, le dices, tú me has engendrado, a un madero, tú eres mi padre. El libre albedrío. Pero eso no va a ser para siempre. Hay un día de juicio. Hay un día donde va a ser separado. Hay un día donde usted y yo, el barro, regresa a la tierra. El Espíritu del Señor y nuestra alma, ¿a dónde va a ir? Hablamos del reino de los cielos. Hablamos del reino del infierno. Estamos hablando de esto, el cual no fue hecho para el ser humano, sino para Satanás y sus ángeles caídos. Hermano, ¿cómo llenamos esta vasija con el poder del Espíritu Santo? Debemos levantarnos y debemos irnos a la casa del alfarero. Debemos buscarlo, debemos entender, debemos buscar su palabra. Ahí en la casa del alfarero escucharás mis palabras, Jeremías. Ahí en la casa del alfarero, ahí en la casa del alfarero, aquí en su palabra es cuando nuestras vidas son cambiadas. ¿Por qué rechazamos la palabra de Dios? ¿Por qué nos alejamos de su buen consejo? Es porque hace afrenta a nuestra vida, a nuestras vanidades, a nuestros gustos. El poder del Espíritu Santo es real como en el tiempo de los hechos y es real en este tiempo. El poder del Espíritu Santo. Déjeme contarle algo, hermano. Hubo un momento determinado cuando yo llegué a la iglesia y sentí... gloria al Señor, el Señor usó a mi esposa grandemente para que yo pueda asistir a la iglesia en esos tiempos. Yo no quería saber nada de Cristo. Yo no quería ir a la iglesia. Tenía un rechazo en mi corazón. ¿Por qué? Porque su palabra confrontaba mi vida. Su palabra me decía lo que estaba haciendo mal. Porque su palabra dice que es una lámpara a mis pies y guía mi camino. Y cuando comparamos el espejo de la palabra del Señor y nos miramos donde los encontramos y miramos que estamos caminando mal, no nos gusta, porque así somos.
porque así fuimos criados, porque es nuestra costumbre, porque lo he venido haciendo por tanto tiempo, por tantos años. ¿Qué hay de malo? Todo el mundo lo hace. Pero déjeme decirle, cuando yo fui por primera vez a la iglesia, mi esposa iba a la iglesia. Y llegaba el domingo y mi esposa me decía, Abraham, vamos a la iglesia. Y yo decía, ¿yo a la iglesia? No. Te llevo a la iglesia, te espero afuera de la iglesia, pero yo no voy a entrar a la iglesia. Pero yo miraba algo en ella que salía con gozo, que salía feliz. Y me dio curiosidad, digo, voy a mirar, ¿qué es esto? Y entré. Y escuché la palabra del Señor. Y muchas preguntas salieron. Muchas interrogantes que despertaron mi curiosidad. Y tuve que ir a la palabra del Señor a investigar y a mirar. Y una de las cosas impactantes que pasó en mi vida cuando caminé por primera vez en la iglesia apostólica fue el derramamiento del poder del Espíritu Santo. Ese derramamiento del poder del Espíritu Santo que sucedió ahí en Jerusalén, en el libro de los Hechos, y el poder que entró, y que todos empezaron a hablar en otras lenguas, y que el Señor les movía según el Espíritu les decía que hicieran. Algo maravilloso, pero yo no podía entenderlo. Y trataba de analizarlo, y decía, esto es una emoción. Trataba de mirar y decía, esto es porque hay la alabanza, hay la palabra, y después de que hay todos estos factores, viene una emoción, un catarsis, y que uno entra en gozo y en alabanza. Lo trataba de poner una lógica. Y ya creyendo en la palabra, ya aceptando al Señor, ya entrando en las aguas bautismales, ya aprendiendo de su palabra y su buen consejo, algo dentro de mí decía, esto como que no. Y gloria al Señor, porque hubo un momento en que el grupo de varones nos reunimos y empezamos a pedir por el poder del Espíritu Santo. Y lo recuerdo claramente como si fuera el día de ayer. En un momento determinado tuvimos un servicio poderoso. Y buscábamos la presencia del Señor. Y yo miraba cómo los hermanos eran llenos de la presencia del Señor, de ese poder, de esa promesa que habla Pedro. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, la promesa. Y en un día tuvimos un servicio. No había alabanza, no había todavía no entrábamos, los hermanos no entraban todavía en gozo, no había todavía ese derramamiento. Acabábamos de llegar, y lo acuerdo claramente. Estaba yo en la tercera fila, tercera fila, y un hermano abrió la Biblia, se puso en el altar, abrió la Biblia, y leyó un salmo. Y cuando terminó de leer el salmo, experimenté algo que jamás había experimentado. Sentí como que si hubiese recibido un golpe aquí en la frente. Y sentí como que algo caía sobre mí, agua, sentí algo increíble, una experiencia sobrenatural. Y sentí la presencia del poder del Espíritu Santo, con la señal de hablar en otras lenguas. Empecé a llorar, entré en gozo, seguía la alabanza y yo seguía llorando, seguía hablando en lenguas. Se terminó el servicio y seguía llorando. Fui manejando en el carro a mi casa y llegué a la casa y dije, mi amor, es verdad, su poder, su presencia es verdad. Lo acabo de sentir y el gozo. Y esas experiencias, hermano, hermana, amigo que me escuchas, cambian nuestras vidas. Nuestras vasijas están vacías si no tenemos el poder y la presencia del Señor. Debemos buscarlo. Debemos anhelarlo, estar con Él. Debemos anhelar estar con Él.
le dijo a Jeremías el Señor, levántate, levántate Jeremías, y anda a la casa del alfarero. Y miró que trabajaba en la rueda, que podríamos decir que representa el tiempo que tiene usted y que tengo yo, el tiempo de la humanidad. En este tiempo el Señor está poniendo al mundo, aleluya, como el alfarero, y nos está moldeando. Estamos mirando doctores buscando la presencia del Señor. ¿Lo ha visto en YouTube? ¿Lo ha visto en social media? En los lugares de operaciones que se arrodillan y buscan su presencia. Y gloria al Señor por eso. Gloria a Cristo. ¿Y qué es lo que esperamos nosotros? Nuestro corazón. ¿Qué es lo que espera nuestro corazón? De buscar su presencia, de alejarnos de nuestras vanidades, de nuestras costumbres. Y decir, Señor, te quiero buscar, quiero agradarte a ti, Señor. Enséñame en tu palabra. Pero tenemos miedo porque nos afrenta su palabra. Porque cuando Jeremías miró al alfarero, la vasija que estaba trabajando se destruyó. Y tenemos que pasar por ese proceso. Nuestros amigos ya nos van a reconocer. ¿Qué te pasó? El aleluya. Ya no escuchas esta música, estás alabando. ¿Qué música es eso? Y está bien. Porque nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones cambian cuando vamos a la casa del alfarero. Nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones son distintas cuando estamos en la casa del alfarero. Porque en su casa el Señor nos transforma. En su casa el Señor nos moldea con sus manos y con su palabra, que es viva y eficaz. Y déjeme decirle, esa seguridad que tenemos de saber que en esta vida está el reino de los cielos y en la venidera nos da una paz y una tranquilidad segura. Señor, si nuestra hora ha llegado antes, gloria al Señor. Si tu venida viene, gloria al Señor. La herencia que estamos dejando a nuestros hijos y a las generaciones que vienen detrás de ellos no debe ser el testamento multimillonario. No, si lo puede hacer, qué bien, gloria al Señor. Hágalo. Pero la mejor herencia que podemos dejar a nuestras generaciones que vienen es el temor al Señor. Es enseñarles este pacto, este nuevo pacto que ha hecho el Señor con esta generación. Porque así lo dice su palabra. Sí, miren, acompáñame a la palabra. En Jeremías 31. Gloria al Señor. Jeremías 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Un nuevo pacto. Un nuevo pacto donde se cumple la promesa de Abraham. Porque acordémonos, Abraham le dijo, en ti serán benditas todas las naciones. En ti. ¿Cómo puede ser eso posible? Que todas las naciones sean benditas en ti. ¿Cómo puede ser eso? Pues Cristo lo hizo. Porque Él vino y pagó un precio carísimo por nosotros. Dio su vida en la cruz del Calvario. Sin importarle que es Dios. Sin importarle que lo dejó todo por amor a nosotros. Él dio su vida. Nadie le quitó la vida al Señor. Él lo dice. Yo pongo mi vida. Nadie la quita. Yo pongo mi vida. Por amor. Un nuevo pacto. Miren, vámonos a Juan. Aclaremos esto.
porque es importante. En el Evangelio de San Juan 1, versículo 17, mire lo que la palabra del Señor dice. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y cuando entramos en este nuevo pacto de la gracia, cuando entramos en este periodo de la gracia, el Señor nos habla y nos dice que es tiempo de llenar estas vasijas, que el Señor va a hacer vasijas nuevas, porque así como son para Israel barro en las manos del alfarero, así de la misma manera usted y yo, el Señor puede hacer una nueva criatura. Y hubo un hombre determinado, fariseo, que fue y buscó al Señor en la noche. Nicodemo. Nicodemo fue y le dijo al Señor, mire, Evangelio de Juan, capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le responde, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Para culminar, Jeremías fue llamado a la casa del alfarero, pero tuvo que levantarse. Es lo que la palabra del Señor dice, levántate, Jeremías, y anda a la casa del alfarero. Tuvo que tomar acción. Y en esta tarde el mensaje podríamos redondear, es decir, tenemos que tomar acción y acercarnos de la casa del alfarero. Debemos ir, como hizo Nicodemo, a buscar al Señor. Y las preguntas que tenemos. Nicodemo tenía preguntas y fue donde el Señor decía, Señor, ¿qué es esto que haces tú? Sabemos que vienes de Dios. Y el Señor le contestó, estuvo buscando al Maestro, estuvo buscando al Señor. En estos tiempos debemos acercarnos a la casa del Señor, al alfarero, a su palabra. Y aunque las palabras, aunque las enseñanzas, los estatutos que el Señor nos pone en nuestra vida y nos enseña y nos habla, tal vez no van a ser de nuestro agrado, pero está bien. Porque el Señor nos va a moldear, el Señor nos va a enseñar y podemos mirar, como dice su palabra, que es una lámpara en mi camino. ¿Qué mejor lugar que estar con el Señor? Llenar nuestras vasijas de barro con su presencia, con el poder del Espíritu Santo. Y vamos a mirar que ese río de agua viva que hablábamos hace unas semanas atrás va a llenar estas vasijas de barro. Que el Señor me los bendiga.